Dios bendiga a cada uno de los hermanos que está conectándose en esta hora. Así que en esta hora presentamos a nuestra hermana Sheila. Así que Sheila, bienvenida a tu programa Desmenuzando Salmos y Proverbios. Así que saludanos Sheila y ahí siga por ahí por abajo. Aquí estamos con usted. Bueno, Dios te bendiga, Carlos, primeramente. Dios bendiga a cada amigo, a cada hermano que estará viéndonos o que se estará conectando eventualmente con nosotros. Agradecemos a Dios por una noche más, un día más que nos permite estar en este programa para hablar de su palabra. Así que yo no voy a perder más tiempo, voy a hacer una oración y quiero que tú comiences para después yo seguir. Y entonces, nada, vamos a orar. Santísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por un día más de vida, por esta oportunidad que nos permites, nos concedes de hablar de tu palabra. Te pido que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, que sea tu Espíritu Santo, Dios del cielo, poniendo la palabra según la necesidad en nuestras bocas, que seas tú supliendo la necesidad de cada persona que eventualmente está viendo, Dios del cielo. Cada Dios mío, que vea y escuche, Dios del cielo, estas palabras, sea impactada, Jehová, con tu poder, sea impactada con tu presencia, con tu unción, Jehová. En el nombre de Jesús te doy gracias y para mí es un privilegio siempre hablar y platicar sobre tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, amén. Quiero que con nosotros, que comiences tú compartir, ¿verdad? Lo que tengas sobre el Salmo 18:33 para eventualmente yo continuar. Ok, gloria a Dios, me escucho como que un poco lejos. Gloria al Señor, así que gloria a Dios. Ahora sí, amén, vamos a estar leyendo ese verso y de ahí comenzamos. Yo quisiera, como me dijiste que quería hacerlo tipo una plática, quisiera hacerlo de esa manera, así que vamos a leer, ¿verdad? Se lee con la mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Quien me haces mis pies como sierva y me hace estar firme sobre las alturas. Ese es el verso, ¿verdad?, que nuestra hermana Sheila nos encomendó. Y mientras estaba buscando, me llevó a Segunda de Samuel, capítulo 22, donde habla, ¿verdad?, que ese es el cántico de David que hacía de muchas veces que Dios había salvado a David de sus guerras, de sus batallas. Y al mirar el Salmo vemos todas las cosas que David decía, no en pese a lo que había pasado en el transcurso, él reconocía y sabía que Dios estaba con él. Él reconocía y entendía que Dios era el que lo guardaba, el que lo cuidaba, el que todo lo que se levantaba, Dios siempre estaba ahí. Y hay algo curioso. Yo esta semana estaba en la radio el miércoles y me tocó, ¿verdad? Hicimos una dinámica, la jefa y este servidor, y tocamos unos puntitos, y yo creo que los quiero tocar esta vez porque estaba David en el asunto y hoy hablaba con mi esposa, y es que David tuvo un infiltrado, un enemigo oculto, alguien que estuvo con él, al lado de él, estuvo con todo el tiempo con él. En dado momento, un salmo él lo dice como que mi íntimo amigo. Y yo siempre digo que es mi amigo, mi pana, tío Fel. Ese hombre, para mi entender y para mi parecer, tenía mucho rencor, tenía mucho odio hacia David. ¿Y por qué lo traigo, Sheila? Porque yo tengo un tema que después lo quiero desglosar y después, si quieres ser parte, me avisa. Enemigos ocultos. Y hay algo que David tenía, un infiltrado, un enemigo oculto, pero lo que tal vez esa persona no sabía, que era alguien
que iba a llevarlo a una intimidad más fuerte con Dios. Lo iba a llevar a que él pudiera reconocer más quién era su Dios, quién lo guardaba. Y yo creo que este salmo, cuando él dice esas palabras, o sea, tú me haces mis pies como sierva para las alturas, tenemos que entender que las siervas escalan muy alto, los siervos escalan muy alto. Y ellos necesitan unas piernas muy fuertes para escalar y estar en lo alto. Y yo creo, Sheila, que David reconocía al ver la naturaleza, que yo creo que es algo que nosotros no hacemos. Yo no sé si tú has dado viajes largos en carro, pero gracias a Dios hemos tenido el privilegio de dar varios viajes largos en carro. Y a veces yo peleo con mis niños y le digo, ustedes no saben lo que ustedes se están perdiendo. Ustedes no saben ver las maravillosas cosas que Dios ha hecho, ver lo que puede ver por el camino, los venados, todas estas cosas hermosas que Dios hizo, verlas por el camino es algo poderoso, ver el atardecer, ver el amanecer. Cuando podemos apreciar estas cosas, vemos la grandeza de Dios y Dios empieza a impartir tantas cosas hermosas en nuestra vida. Y yo creo que fue una de las cosas que David, yo me imagino cuando estabas con las ovejas y veía esos siervos, cómo escalaban, la hermosura, la fortaleza que ellos necesitaban. Y al pasar del tiempo, de las pruebas, de las circunstancias que pasaba David, decía, yo tengo que reconocer que así como la sierva puede escalar con esos pies duros, esos pies fuertes, tú me has mantenido, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me pone esas piernas así para yo poder alcanzar lo que he podido alcanzar hasta el día de hoy. Yo tengo que reconocer y ver que sin ti no lo podía hacer. Tengo que reconocer que tú eres el Dios de los cielos. Yo tengo que reconocer que tú eres el Dios grande y que sin ti no puedo hacerlo. Y yo creo que una de las cosas que David podía observar en la naturaleza era eso, que no importando lo difícil que fuera la altura a alcanzar, aquella sierva, después que se lo proponía, después que tuviese esos pies fuertes, seguía escalando, seguía siguiendo la grandeza de Dios. Yo creo, Sheila, que impartiendo de ahí, no sé lo que tú tienes preparado, pero yo creo que debemos detenernos y ver un poco más la grandeza de Dios, detenernos y ver las cosas que Dios hace. Y aunque tengamos situaciones adversas y personas que se puedan levantar por esas situaciones adversas, poder entender que Dios fortalece a uno y lleva a uno a alcanzar grandes cosas. Yo creo que si nos ponemos en ese ámbito, vemos las grandes hermosuras de Dios, vemos las cosas grandes que Dios hace. Yo no sé tú, Sheila, pero yo creo que David veía la hermosura de Dios. Así que, Sheila, ¿verdad? Una introducción pequeña y ahí la dejo para que traiga lo que usted tiene de parte de Dios. Mira, Carlos, este verso lo cogí de Salmos, cogí la base bíblica de Salmos 18:33, porque es una réplica también de lo que es Habacuc 13:19. Y también estos versos se encuentran en Segunda de Samuel. Y son prácticamente la misma frase, ese verso de que Jehová, déjame leerlo textual en el Salmo 18:33, que es el versículo que escogí como base, porque el programa se llama Salmos, usando Salmos y Proverbios, y quería usar el de Salmos como base. Pero interesante que una frase la usen diferentes personas en diferentes momentos, épocas, para identificar y para nombrar las características de Dios en ciertas circunstancias. En el caso de David, como tú muy bien, ¿verdad?, relataste, se llama acción de gracias por la victoria. Y ese Salmo 33, si nos vamos al 32, dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace
estar firme sobre mis alturas. Entonces voy a leer Habacuc el 3 del 17 al 19 y dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falta el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Voy a buscar, tenía la cita aquí, no tenía un bolígrafo para anotarla. Alturas me hace andar. Buscar Samuel aquí, porque quiero leer también ese versículo en el libro de Samuel. Se encuentra en Segunda de Samuel 22, del 33 al 35, y dice: Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Esta es una versión diferente. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Hay una palabra que quizás a lo mejor en el hebreo o en el griego no significa lo mismo, pero en estos 3 versículos hay una palabra que hace el verso del que lo dijo en Segunda de Samuel, del que lo dijo en los Salmos y del que lo dijo en Habacuc, que es: y en mis alturas me hace andar. No en las alturas tuyas, no en las alturas de nadie, en mis alturas. Ahora bien, tocando, Carlos, las características de un siervo, ¿verdad? Sabemos que un siervo es manso, un siervo es dócil, un siervo es ágil, un siervo es inteligente y tiene una habilidad para trepar en las alturas porque tiene una agilidad en sus patas que les permite treparse en las alturas y escalar en peñascos rocosos y en áreas poco seguras para evitar que sus predadores se los coman. Entonces, mira qué interesante que estas 3 personas diferentes utilizan estas frases, utilizan estas palabras, estas expresiones para dar a conocer y para dar por sentado el poderío de Dios sobre la situación de nosotros como ser humano. Que no importando las circunstancias, que no importando la situación, me encanta Habacuc, porque Habacuc fue un profeta que Dios lo tuvo que confrontar en cierto momento porque Habacuc le hizo una pregunta a Dios. Entonces voy a leer estos versos rapiditos de Habacuc donde dice oración del profeta Habacuc sobre sí o not. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y sigue por ahí porque Habacuc estaba preocupado por la situación en la que estaba enfrentando la ciudad. Pero entonces viene sobre él esta lucidez que nos llega a nosotros como cristianos en momentos de desesperación y dice: hey, oye, no importando las circunstancias, no importando lo que esté pasando, no importando cuán recia sea la guerra, no importando cuán grande sea la destrucción que tú estás viendo, no importa cuán difícil sea el camino, no importa quiénes ni cómo se levanten, Jehová, el Señor, será tu fortaleza.
no solamente va a adiestrar tus manos para la batalla, no solamente te va a dar las herramientas necesarias, sino que adiestrará y te adiestrará a ti para que puedas estar firme en esos momentos donde quizás tú mismo no comprendas ni sepas cómo sigues de pie. Hablaba yo ayer con una persona que fue a hacer una inspección al trabajo y me cuenta su situación, ¿verdad?, con su esposo, que se encuentra como paciente de una enfermedad terminal en su casa, y ella tuvo que salir. Y estas fueron sus palabras. Ella viene y me dice, es drenante, pero estoy de pie porque Dios es el que me sostiene. Cuando el ser humano comprende eso en su vida, no importa lo que acontezca, uno va a permanecer de pie, no por los estudios que uno tenga, no por la posición que uno tenga, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni política, ni estatus económicos, nada de esas cualidades que uno pueda obtener aquí en la tierra son las que nos van a mantener de pie ante las circunstancias, sino única y exclusivamente el poder de Dios en nuestras vidas. No lo va a hacer nadie, lo va a hacer. Entonces, me gusta estos versos. Yo leí un libro, Carlos, que se titula a sí mismo como estos versos. Y me gusta, es como una alegoría, es como una fábula, por así decirlo, como un cuento sobre una sierva temerosa, con imperfecciones, que decide emprender un camino confiando en la promesa que le hace un señor. Y entonces en el camino ella se da cuenta que las cosas no se pintan tal y como el Señor les estaba diciendo. El Señor no le mintió, el pastor, por así decirlo, no le mintió, porque le dijo que el camino se iba a poner difícil, pero que no tuviera temor porque él iba a estar ahí. Y durante el transcurso y el proceso de esta sierva para llegar a la meta, porque ella quería llegar a las alturas, porque era el lugar más seguro y era donde todo el mundo quería llegar, pero nadie llegaba, se le acercaban muchos familiares con la intención de quererla detener en el camino. Y estos familiares se llamaban orgullo, estos familiares se llamaban, uno de ellos, miedo, y tipificaban muchas emociones que venían y la aturdían. Pero así como el pastor le prometió que, que solamente ella tenía que gritar su nombre y él iba a hacerse presente. Entonces ella tuvo que atravesar un desierto y tuvo que atravesar un camino largo. Y ella se preguntaba, pero ¿y por qué tengo que atravesar un camino y dar la vuelta cuando lo que yo veo está al frente de mí y me hacen volver para atrás? ¿Por qué es tan difícil el camino? Y más con el impedimento que ella tenía, que ella era coja. Y el pastor le dice, porque si no pasas por el proceso, no vas a poder mantenerte firme en las alturas. Porque para fortalecer tus pies, tienes que trabajarlos y no los trabajas. La fe no se trabaja en lo llano, la fe se trabaja en las alturas. Entonces, mira cómo Dios obra. Yo tengo unas palabras, ¿verdad? Como parte de la decoración de aquí de mi apartamento, y lamentablemente se me rompieron. Entonces, una de esas palabras es fe, en inglés, y está rota en 3 pedazos. Muchas veces la fe de nosotros como creyentes se quebranta porque ponemos la confianza en lo que nosotros sabemos,
en lo que creemos que nosotros podemos lograr, en lo que creemos que mi fe puede lograr. Tú tienes que creer, yo tengo que creer en que Dios va a obrar, pero no me puedo desesperar en ver que Dios lo va a hacer cuando yo quiera y como yo quiera. Porque no es hasta que tú estás en las alturas, y las alturas se puede observar como si fuera un lugar donde tienes descanso, pero tienes descanso después que pasas por el proceso de subir la montaña. Uh-huh. Yo no sé si a ti te ha tocado subir una montaña, Carlos. Cuando muchacho no es de monte, allí hay que subir montaña y risco y de todo. Entonces, termina uno con la lengua por fuera, pero se hace difícil. A veces uno mira, cuando uno va a mitad, uno a veces dice, ¿a qué viro para atrás? En Puerto Rico da mucho, es más, cuando uno hace el martes estábamos en el monte, y acá el monte se sube en carro, acá el monte se sube fácil, pero en Puerto Rico si uno iba al monte a orar, muchas veces tenía que subir la pie. Y créame, hermano, a veces cuando uno va a mitad de monte, uno dice, ya voy a mitad, pero yo quiero ver la bendición de Dios. Pues subo o bajo. Yo creo que bajo. Hay gente que no llega al final. No todo el que empieza en la carrera llega, porque al final a mitad se pone duro, y entre más cerca se va llegando la bendición, más difícil es. Chela, mientras tú hablabas, venía este pensamiento, y antes de dejarte, yo sé que, pero antes de dejarte venía este pensamiento. Yo le decía hoy a mi esposa, ¿tú estás segura que tú amas a Dios? Y ella me decía, claro. Yo, ¿tú estás segura? 100%, sí, yo lo amo. Yo, vamos entonces a explorar 1 Corintios capítulo 13. Porque 1 Corintios capítulo 13, en un verso dice que el que ama no busca su beneficio, busca el beneficio del otro. Yo le decía, cuando Dios te habló de la bendición que tenía para ti y de lo que Dios tiene para ti, ¿cuánto de eso tú estás haciendo? Y ahí ella se pone a pensar y me dice, es poco. Yo digo, pues entonces, a veces cuando decimos que amamos a Dios, a veces tenemos que pensarlo, porque decimos con nuestra boca algo, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Cuando tenemos que implementar la fe, como tú dijiste, cuando tenemos que implementar... hay algo poderoso donde dice la Biblia, y este verso siempre lo dice para mí. Y yo creo que la Biblia dice, y esto yo lo tomo siempre para mí, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y cuando yo tomo esa palabra, en dado momento, yo pasando momentos difíciles, yo recordaba y decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y a veces yo decía, tal vez yo no estoy siendo justo en este momento, pero yo me acuerdo un señor que oraba todos los días a mediodía y se inclinaba a orar, y yo me reguindaba y decía, pero ese era justo. Y ese oraba por toda la familia, era mi abuelita. O sea, tal vez yo soy un poco injusto, pero yo creo que ese era justo. Así que dice que hasta la simiente, yo soy parte de esa simiente. Así que esa bendición también me toca a mí. Y yo creo que a veces hay promesas en la Biblia que nosotros no la tomamos porque estamos a mitad del camino de subir la montaña y estamos mirando que es más fácil bajar que seguir subiendo a ver la bendición. Yo creo que, como decía, la fe se ha partido en pedacitos en la vida de personas que están a mitad y dicen, ya mi fe está menguando. Pero hay algo que se dice en Puerto Rico, que lo último que uno pierde es la esperanza. Yo creo que hay gente que le hace falta recuperar la esperanza. La esperanza la han perdido mucho. Y yo hablaba con un primo mío estos días, que por cierto va a estar con nosotros también en este revolú que estamos, y él me decía, yo hablaba con él y le decía, mira la salud emocional como está de la gente. La gente hoy mata por matar, es algo que la gente ha perdido la fe, ha perdido la esperanza, es más fácil. Y yo hablaba con mi hijo y le decía, ¿sabes cuál es el problema? Que la vida a veces se pone difícil. Yo le decía, y tal vez se va a escuchar raro, pero yo escuché esto de un hombre y me gustó. Yo le decía, la vida es como un juego. ¿Por qué?
porque a veces cuando uno estaba jugando, cuando aprendió uno a jugar Nintendo y Super Nintendo y todos estos juegos, muchas veces te dan unas vidas en el juego y a veces hay sitios que se pone muy difícil y te matan y tú vuelves y lo intentas y vuelves y te mata y vuelves y lo intentas. Y hay momentos que hay gente que se ha dado por vencido. Hay gente que se ha dado por vencida. Hay gente que se quiere quitar la vida por vencido, porque se han dado por vencido. Ya están a mitad de camino para tal vez lograr algo y se están dando por vencido, porque se ha puesto difícil la situación, se ha puesto, aleluya, se ha puesto difícil la circunstancia, Sheila, y se están dando por vencido la gente. Y yo creo que Dios te dio esta palabra y yo solamente estoy como alguien aquí, pero yo creo que Dios te ha dado esta palabra para que la gente entienda que no te puedes dar por vencido, por vencida. Si todavía necesitas algo más de parte de Dios, yo creo que estamos aquí y yo creo que a ti que estás escuchando, que vas a escuchar, y te quieres dar por vencido y tal vez llevas tiempo en el evangelio y tal vez en este momento estás pasando por el momento difícil en tu vida, tal vez se ha puesto difícil esto, no es momento de enganchar los guantes, no es momento de retirarte de la montaña, es momento de escalar porque al final vas a ver, aleluya, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha prometido, pero no te puedes quedar a mitad, no te puedes quedar a mitad, no puedes decirlo, ok, no puedes mirar hacia abajo. Hay algo que siempre dicen, no sé, las películas decían, si estás caminando, no mires hacia abajo, porque si miras hacia abajo te puedes caer. Sigue mirando hacia el frente. Y yo creo que hay gente que tiene que seguir mirando hacia el frente. Están mirando hacia abajo, no. Es momento de caminar hacia el frente y mirar hacia el frente. ¿Por qué? Porque yo sé que se está poniendo difícil la cosa, sé que se ha vuelto un poco complicada, pero a lo último vamos a ver lo que tanto esperamos. Vamos, es cuestión de seguir como decía David, tú has puesto mis pies como sierva en las alturas, en tus alturas. Y como es por eso hay un verso que dice, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos como tus caminos. Y es algo, y yo comparto lo mismo que tú decías ahorita. Habacuc es uno de mis profetas que decía, es que Dios tuvo que darle un cantazo y decirle, tranquilo, negro, que aunque la visión tardare, aún espera, aún espera. Sheila, disculpa que te robé tiempo ahí. Y es como tú dices, si usamos lo que tú traíste de que no mires para abajo porque te caes, en las alturas tú no puedes desenfocarte. ¿Por qué? Porque te vas a paralizar y te vas a caer. Esto es bien parecido a la enseñanza que nos trae la palabra acerca del alfarero. El alfarero, cuando tiene la vasija en mano, que convierte el barro en la vasija y le va dando forma, que ya la tiene casi perfecta, y se cae y tiene que volverla a hacer y volverla a apretar. A nosotros los seres humanos nos afecta cuando Dios nos aprieta. Entonces, los procesos en la vida, Dios los permite para que nuestros pies espirituales se fortalezcan. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Simple y sencillamente porque es necesario para que madure, es necesario para que tu fe crezca. Quizás a veces pensamos que nuestra fe está quebrantada, como esta palabra, está partida en tres, no existe. Y no es que no exista, no es que se desapareció, es que sencillamente Dios te está dejando entender que Él es tu fortaleza. Y si Él es tu fortaleza, tú tienes que aprender a confiar en Él. Y Él es el que te va a llevar a las alturas. Y las alturas, para poder llegar a las alturas, Carlos, hay que pasar un camino. Y el camino va a ser pedregoso. En el camino vamos a tantear y a resbalar. Pero para eso es el camino, porque las siervas tienen esta habilidad porque están acostumbradas a hacerlo. Cuando Dios permite ciertos procesos en nuestra vida, circunstancias o como le queramos llamar, es con el proceso de que nosotros nos vayamos formando espiritualmente con una madurez tal
que cuando vengan otros procesos, nosotros podamos enfrentarlos con mayor tenacidad y poder ayudar a otras personas en el camino también. Pero lo más lindo de esto es que nosotros podamos decir y verbalizar, porque el Señor Jehová es mi fortaleza, porque Él es el que adiestra mis manos para la batalla, porque Él es el que hace mis pies como de sierva, no yo. No lo que yo leo en internet, no es lo que yo pongo en las redes sociales, no es lo que me dicen a través de las redes sociales, no es lo que escucho a través de las redes sociales, es Dios el que te va a llevar a tus alturas. ¿Por qué a tus alturas? Porque no es a nadie al que Dios quiere llevar, es a ti. Y a veces miramos para el lado y decimos, Dios, pero ¿y por qué Carlos no está pasando por lo mismo? ¿Por qué no permiten que sea otro? Porque Dios quiere que seas tú. Porque es a ti. Porque tú eres el que tienes que pasar por el proceso. Porque tú eres el que tienes que ser llevado a las alturas. Y hay personas que a veces pasan por procesos y no comprenden que es que Dios los quiere llevar a las alturas. ¿Qué pasa en las alturas, Carlos? En las alturas podemos ver las cosas con mayor claridad. En las alturas podemos estar más cerca de Dios, aunque Dios es omnipresente y está en todas partes, pero el nivel de las alturas nos lleva a estar más cerca del cielo, lo que implica que el cielo es la morada del Señor. La tierra es estrado de sus pies, dice su palabra. Esto es de forma figurada. No es que Dios tenga pies ni cabeza ni nada de eso, pero es para que podamos entender. Y cuando nosotros podemos ver con mayor claridad, nosotros entonces podemos darle gracias a Dios por el proceso. Y quiero me vino ahora mismo a la mente cuando Dios llamó a Abraham y a Lot. Abraham, Dios lo llamó solo, pero Abraham se llevó aquí a Lot. A su sobrino. Y ellos llegaron en un momento que estaban discutiendo y peleando por los terrenos. No, que yo quiero este. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham no se quedó. No. Abraham, ¿qué? La montaña. Y de la montaña tú puedes ver, y Dios lo llevó a ver todo lo que Dios tenía para él, y no era para Lot, era para él, lo que significa que las alturas, cuando Dios te mete en el proceso de llevarte a las alturas, a tus alturas, es porque Dios te quiere mostrar algo, porque Dios quiere revelarte algo, porque Dios quiere enseñarte algo de él que tú no lo conoces todavía y que va a marcar la diferencia en tu vida. Por eso no reniegues el proceso. Da gracias en medio del proceso y comprende que lo que no entiendes ahora, cuando llegues a las alturas, podrás decir con plena confianza y con mayor descanso: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Porque ahorita te comentaba y te preguntaba que cómo uno se siente cuando uno va subiendo, ¿verdad? Una montaña. En yo creo que fue en Navidades, nosotros cuando fuimos a Tennessee, pues quisimos ir a visitar una montaña, pero como nosotros no sabíamos interpretar el mapa. Problema, es un problema. No, es un problema. Ese es otro tema. Sí, es un problema. Como algunos 45 minutos, yo creo. Y nunca vimos la montaña, o sea que fueron 45 minutos subiendo y 45 minutos bajando para después entonces encontrar el camino a la cascada que queríamos ir a ver, y fueron un par de minutitos más subiendo y un par de minutitos bajando, rueda mejor uno, pero tuvimos que hacer varias paradas, pues porque uno se asfixia, los pies empiezan a temblar, uno se cansa. Que ya uno no tiene 20 ya. Uno no tiene 20 ya. Uno empieza a decir por el camino: ¿para qué habré subido? ¿Quién me habrá mandado? Quiero bajar. Pero entonces cuando uno empieza, ¿verdad?, a analizar las cosas, uno dice: no, pero, ¿sabes? Yo vine para acá.
ya llevo la mitad del camino recorrido. ¿De qué me vale entonces virar, verdad? Volverme hacia atrás e irme sin la experiencia de verlo. Así que vamos a coger las paradas necesarias para poder llegar, aunque después allá uno se sienta, descansa un par de minutitos. Cuando nos dijeron, vámonos, que da un break, toma, déjame coger un poquito más de aire para bajar. ¿Por qué? Porque subir cuesta. Y más si cuando uno va subiendo, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? A mayor altitud, la dificultad de respirar se hace. Eso es algo que está probado. Así que en el área espiritual pasa lo mismo. Cuando uno va subiendo, porque Dios te quiere llevar a las alturas, uno siente que le tiemblan los pies, uno siente que uno se desmaya, uno siente que uno no va a poder. Pero tranquilo, con calma. La Biblia dice, si no me equivoco, es el libro de Jeremías. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Así que en medio de ese proceso de subir a las alturas, no tengas miedo, no permitas que el miedo toque a tus puertas y te trate de echar para atrás. No permitas que la angustia, la desesperación toque a tus puertas. El orgullo, ¿tú sabes por qué el orgullo es uno de los factores que más nos afecta a nosotros como seres humanos? Porque el orgullo nos hace creer que nosotros vamos a poder con nuestras propias fuerzas. Y esto no es con nuestras fuerzas, como yo dije en un principio. Ni con nuestras fuerzas, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestra posición. Me encantan las expresiones de Habacuc porque aunque fueron hace mucho tiempo y muchísimos años atrás, es una expresión que nosotros podemos usar hoy en día de igual forma. Porque Habacuc lo que estaba diciendo en otras palabras era, haya dinero o no haya dinero, haya alimento en la nevera o no haya alimento, haya para pagar la renta o no haya para pagar la renta, haya para pagar el carro o no haya para pagar el carro, haya salud o no haya salud. Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo tú vas a llegar a esa conclusión si tú no llegas a las alturas? ¿Cómo tú vas a conocer un Dios que suple si tú no pasas por una necesidad? ¿Cómo tú vas a llegar a la conclusión que tienes un Dios que te sustenta si nunca has pasado por una situación que tú has visto que Dios te ha sustentado? Así ¿Sabes que, qué? ajá. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay gente que está leyendo el mapa como tú lo estabas leyendo al revés. Hay gente que no están entendiendo el mapa de Dios. Hay gente, mira, hay algo, mientras tú hablabas, y yo sé que te interrumpí, pero disculpa, pero es que cuando tú hablabas, y decías, es que hay gente que está leyendo el mapa al revés, y entonces el mapa te da exactamente cómo vas a caminar, te está diciendo cómo van a ser las circunstancias, y solamente estás viéndolo al revés, estás viendo la subida como bajada y la bajada como subida. Hay algo poderoso que hace días volví a repetir y me gusta, que lo vi y me impactó, y lo traje en una prédica, y es algo tremendo, y es que el águila es el ave más alto que vuela. El águila es algo tremendo. Pero hay uno que lo quiere atacar, es bravo ese. Y mientras aquel ave lo ataca, él sigue volando. Mientras el ave lo ataca, él sigue volando más alto. Y el ave lo sigue atacando y él no hace nada. El problema es que muchas veces nos detenemos para aquellas cosas que nos están atacando, sea lo que tú hablabas, escasez, sea lo que sea, la circunstancia que te está atacando, es momento de, mira, hay algo poderoso. Mientras había una tempestad, el maestro estaba escondido y aquellos sacando agua, aquellos volviéndose locos, ¿no? Que aquí nos vamos a ahogar, que esto es parafaciando, aquí nos vamos a morir todos y el maestro durmiendo. Oye, pero qué charlatán ese maestro durmiendo y nosotros ahogándonos aquí, y la tempestad dando cantazos y el maestro durmiendo. Y es como el águila sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que llega un momento que aquel animal se queda sin aire y tiene que descender, mientras que el ave sigue volando en las alturas y ve todo mejor que aquel ave, y es el ave que más alto vuela. Yo creo que hay gente que tiene que entender, Sheila, que está mirando el mapa al revés y tiene que enderezar el mapa
y decir, el maestro dormía por algo. Él sabía que si estaba allí, no, aquello no se iba a hundir. Por más fuerte que fuera la tempestad, por más fuerte, yo siento algo poderoso, por más fuerte que fuera la tempestad, por más fuerte que fuera aquello, cuando el maestro estaba allí durmiendo, aquella barca no se iba a hundir, porque todavía había un propósito por el cual fue llamado y para el cual iba, que ahí no era en su muerte era en la cruz. Hay gente que tiene que entender que Jacob en dado momento él pelea la bendición, no porque había una, no, es que en aquel momento él tenía que decirle a aquel personaje, o me matas tú, o me mata mi hermano, o tú me bendices. Aquí no hay break. Hay gente que tiene que ponerse la falda y el pantalón en su sitio y decir, sabes que estoy pasando por la situación, tengo el mapa al revés, así que lo voy a enderezar y algo Dios va a hacer, porque o me mata el ángel, me mata el personaje, o me bendice, pero yo creo que viene una bendición, porque si en dado momento Dios me dio una palabra, yo tengo que caminar conforme al mapa que ya Dios me dio. Hay gente que tiene que darle vuelta a ese mapa para caminar en las alturas. Como tú decías, a veces hay que descansar porque tal vez ya te sientes como uno que ya tiene los 30 y algo. Alaba la gloria. Ya uno está picado, ya uno está picado en los 30 y ya uno no sube igual. Yo trabajo todo el día subiendo escaleras y créame que yo a mitad de 2 o 3 yo me siento con un descansito porque ya las piernas y las rodillas ya no son como antes. Antes yo las corría, ya tengo que cogerlo suave. ¿Por qué? Porque ya ha ido avanzando y tal vez la circunstancia ha ido avanzando con los años y ya tal vez no te sientes con la misma condición física, pero eso no quiere decir que no vas a llegar a las alturas. Eso no quiere decir que lo que Dios te habló no va a ser. Yo sé que hay gente que va a escuchar esto y está pasando por procesos duros, por procesos fuertes, pero eso no quiere decir que tú no vas a llegar a las alturas. Eso no quiere decir que Dios no va a hacer algo en tu vida. Lo que pasa es que tienes el mapa al revés y tienes que enderezar el mapa. Tienes que enderezar el camino por el cual Dios te llevaba, por el camino por el cual Dios quiere que tú andes. Y tienes que enderezar ese mapa para caminar en las alturas. Por eso David reconoció y dijo, haz mis pies como sierva, porque esos pies son fuertes para andar en las alturas. Así que, Sheila. Y que el camino hacia las alturas no es creado para que tú resbales, te caigas y falles y te sientas fracasado. El camino hacia las alturas, como dije ahorita, es, y Dios lo crea con el propósito de fortalecerte, de hacerte crecer espiritualmente, de desarrollar en ti un hombre y una mujer que esté marcado por experiencias con Dios, que nada de lo que acontezca en la vida posteriormente te pueda afectar de tal forma que te apartes de Dios, como dijo el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrán apartar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para llevarte a las alturas es que tu fe se mantenga, crezca y se fortalezca. No tengas miedo, porque el proceso no es para muerte, sino es para que Cristo se glorifique en tu vida. Así que hasta aquí son estas palabras. Carlos, gracias. Para mí siempre es privilegio hablar de la palabra y ver cómo Dios, ¿verdad? Cómo uno se saborea. A mí me gusta. Amén. El hablar de la palabra es algo placentero, me deleito en poder hablar de la palabra del Señor. Así que te agradezco por haber estado con nosotros y que se sepa que Carlos me pregunta un par de horas antes de empezar el programa, Sheila, ¿de qué vas a hablar? No sé. Es ¿verdad? ¿Cómo se dice? Siempre, planeado. Siempre una línea, siempre Dios me provee un versículo, o si hay algo que yo quiera hacer, lo puedo hacer también, porque yo sé que Dios me da la sabiduría, pero cuando Dios pone algo en mi corazón, pues ya sé, ¿verdad? ¿Qué versículo específicamente? Cuando Carlos me dice, Sheila, ¿qué tienes para hoy? ¿Cuál es el tema, el versículo? Carlos, esto. Vamos, para que me acompañe. Esto no hay semanas de preparación, días de búsqueda. Esto es, ¿verdad? Lo que Dios dé y lo que Dios ponga en nuestro corazón. Obviamente,
Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha permitido de ser maestra de escuela bíblica desde los 15 años de edad. Y ya tengo 37, así que han sido muchos y ya, ¿verdad? Sé que seguirán siendo muchos años de bendición para seguir aprendiendo la palabra del Señor y que Él me siga revelando su sabiduría y entendimiento a través de la misma. Así. Gloria a Dios por eso, porque yo todavía soy de los menorcitos de ahí del salón. Agradecemos al Señor, gloria sea el nombre de Él por esta oportunidad. Dios me los bendiga mucho, Dios te bendiga, Carlos, buen fin de semana. Dios les bendiga. Aquí nos vemos en el cielo. Dios les bendiga.